Es momento de hablar de los libros que estuve leyendo en el mes de marzo y en el mes de abril. Mi nombre es Laura Oliva, sean bienvenidos un día más al canal. En este video estaremos haciendo este wrap up. Como ya les adelantaba, en este video quiero compartirles un resumen de lecturas de estos 2 meses, marzo y abril. Fueron lecturas interesantes en su mayoría, de hecho varias lecturas las pueden encontrar como reseñas individuales en el canal y últimamente siento que estoy presentando muchas reseñas porque la verdad estoy leyendo muy buenos libros y valen la pena hablárselos. Pero bueno, en este caso es el resumen de lecturas y ya quiero empezar para que este video no se alargue mucho. Voy a empezar con la segunda parte de la trilogía de Una herencia en juego, titulado El legado Hawthorne de Jennifer Lynn Barnes. Es una segunda parte, no puedo hablar mucho al respecto. Lo único que les puedo decir es que sí está entretenido, sí te atrapa, pero el final que tiene y las resoluciones que ya nos van presentando, la verdad me parecen muy inverosímiles, no me las creo. Es como si todo estuviera construido de una forma tan perfecta que es de verdad increíble y tú no te lo crees. A grandes rasgos les comento parte de lo que es el primer libro, que es Una herencia en juego. En este libro nos encontramos con la historia de Avery, una muchacha de 15-16 años aproximadamente, quien prácticamente vivía en las calles. Su madre había fallecido, su padre no se hace cargo de ella, y aunque tiene una hermanastra que de cierta forma la ayuda, también tiene una historia familiar bastante extraña, medio oscura, al punto de que ella literalmente está sola en el mundo. Sin embargo, un día de la nada recibe la visita de una persona que le indica que su presencia es requerida para la lectura de un testamento. Ella se pregunta qué es lo que está sucediendo, acude a esta lectura y se da cuenta que en la misma le dejaron una herencia incalculable prácticamente. Se trata de una persona multimillonaria que le deja la mayor parte de su herencia a esta muchacha. ¿Por qué? Es lo que tenemos que tratar de descubrir a lo largo de la historia. Este libro pintaba muy interesante, se los había comentado, y con ciertas expectativas estaba leyendo este segundo libro, y les digo, las resoluciones que tienen no me las creo. Es una trilogía, el tercer libro quiero leerlo, pero a la vez no tanto. En cierta forma sentí que la historia ya terminaba con este segundo libro. No sé qué más se pueda llegar a extender, así que sí tengo muchas dudas si continuar leyéndolo o no. Y si les soy sincera, tal vez si hubiera sido un tanto más joven, hubiera disfrutado mucho más esta lectura. Pero al día de hoy, les digo, me parece muy inverosímil. Incluso las cosas que suceden no me las creo, la verdad. De todas formas, lo disfruté porque lo estuve leyendo como lectura conjunta con Dani y es lo único que disfruté de cierta forma. Es interesante si les gusta el thriller, si les gusta o están buscando algo más juvenil, pero se queda muy a medias, la verdad. El siguiente libro que estuve leyendo, y de verdad es una joya, es El exorcista de William Peter Blatty. Sé que muchos conocen esta historia gracias a la película, y lo único que les puedo decir es que si la conocen gracias a la película, háganse un favor y lean este libro. Está muy bien desarrollado y tiene información que en la película no se presenta acerca del ocultismo, acerca del satanismo, acerca de los exorcismos. Tiene información demasiado compleja, demasiado interesante. Aquellas personas que no lo conozcan, aunque lo dudo bastante, esta historia nos cuenta la historia de Chris, una actriz bastante famosa que en el momento de los hechos está grabando una película en Estados Unidos. Ella cría a su hija sola y en un momento determinado de la nada, incluso podemos pensar, esa niña, Regan, empieza a experimentar situaciones bastante extrañas. Su cama se mueve por las noches, se escucha ruidos, se siente olores bastante extraños. Por supuesto, como en toda historia de este tipo, ellas no están vinculadas con la religión, así que su actuar es muy objetivo. Chris acude al médico para ver qué es lo que estaba pasando con su hija. Obviamente intentan darle como que razones de lo sucedido, pero llega a un punto en el que esas razones no son lógicas y son los mismos médicos quienes la aconsejan visitar a la parte religiosa, a un cura, a un sacerdote. Y es lo que sucede. E incluso es muy interesante porque los propios médicos como que vinculan a la religión algo así como un placebo. Chris acude a un sacerdote y es el punto de vamos a conocer al padre Carras, que también arrastra una historia familiar bastante cruda, un tanto oscura, porque en el momento de los hechos estaba pasando una crisis. Él estaba perdiendo la fe en su propia religión. Aún así decide participar de este exorcismo porque se da cuenta que lo que estaba sucediendo con Regan era que
la estaba poseyendo un espíritu o un demonio o como quieran llamarlo. Es demasiado interesante la cantidad de información, les digo, que este libro contiene acerca de este tema. Siento incluso que está mucho mejor desarrollado que la película, porque vamos a ver situaciones que en la película tal vez se las pasa así porque sí, por el tema del tiempo, pero en el libro están perfectas. Así que si están interesadas en este tema, e incluso hace poco me enteré que va a haber como que una continuación del Exorcista, creo que se va a estrenar este año sin duda, o sea, es el momento perfecto para leer este libro. Otro libro que estuve leyendo y de verdad fue una gran sorpresa es Battle Royale de Kozun Takami. Este libro es una distopía y si les gusta este tipo de género, yo creo que esta tiene que ser su próxima lectura. Acá el autor nos presenta en un tiempo alterno, donde lo que conocemos como Japón al día de hoy se apropia del territorio coreano de parte de China, no sabemos en qué contexto, pero deciden denominarse como la República del Gran Oriente Asiático. Desprecian cualquier vestigio de la cultura americana y empezaron a instaurar ciertas políticas en sus ciudadanos. Parte de esas políticas es cambiar la historia universal. Les resulta que la Segunda Guerra Mundial no la ganan los aliados, la ganan exclusivamente ellos. Y adicional a ello, eliminaron ciertos programas, uno de ellos el sistema o el servicio militar obligatorio, pero crearon un programa alterno, experimental, en el que seleccionan a estudiantes de diferentes escuelas en este territorio y los envían a islas desiertas donde tienen que eliminarse los unos de los otros, o sea, tienen que matarse. El contexto en el que nos presenta el autor en este sistema totalitario es demasiado interesante, porque por supuesto tiene que haber un solo ganador. Este ganador es presentado ante la sociedad y el sentimiento que los ciudadanos sienten hacia este ganador, por supuesto, es muy extraño. No puedes alegrarte, pero sientes como una sensación, les digo, bastante extraña. Está ganando este juego, ha sobrevivido, pero ¿a qué costa? A costa de eliminar a todos sus compañeros, a todos sus amigos incluso. Entonces, el parte del objetivo de este sistema, a pesar de que se lo dibuja como para ver las habilidades bélicas de estos estudiantes, lo que hacen es generar esa desconfianza en sus ciudadanos, lo cual no permite que ellos puedan reunirse en grupos muy grandes para ir en contra de este sistema. Si nos ponemos a pensar, es un plan muy bien ingeniado y de cierta forma lo logran. En este caso en particular vamos a seguir a 42 estudiantes que son enviados a esta isla para matarse los unos con los otros. Les otorgan armas, les otorgan un mapa, les otorgan cierta cantidad de alimentos porque este juego, entre comillas, también tiene un tiempo limitado. Lo que sucede a continuación es demasiado interesante, porque ustedes dirán, bueno, son 42 estudiantes, ¿cómo voy a entender esta historia? ¿Cómo voy a memorizar cada uno de estos nombres? Lo bonito de esta historia es que el autor le permite a cada uno de estos estudiantes tener una característica. Y adicional a ello les da el tiempo suficiente para entender no solamente su historia personal, sino las características de cada una de estas personas y por supuesto cómo es que son eliminadas en este juego o en este sistema, en este programa. De verdad les digo, es demasiado interesante el contexto político, el contexto social en el que nos presenta el autor y vale totalmente la pena leerlo. Sé que, bueno, hay una película que incluso la pueden encontrar acá en YouTube. Yo no les aconsejo porque la película no se entiende, no tiene el contexto necesario que el autor nos presenta en esta historia. Así que sin duda es una muy buena historia con un desarrollo increíble y con personajes que sí tienen demasiado para ofrecer e incluso ustedes dirán, bueno, son 42 estudiantes. En esos 42 estudiantes van a haber tal vez personalidades mucho más desarrolladas y eso es lo interesante. Vamos a tener protagonistas que sin duda vale la pena analizar. De verdad, no quiero spoilearles más, de verdad, leer este libro es demasiado interesante. Como parte de la colaboración con la revista 88 grados y con la editorial 3600, también tengo lecturas muy interesantes de esta editorial y sin más les aconsejo leerlas. La lectura que estuve realizando en el mes de marzo es La Madonna de Sorata de Edson Hurtado. Este libro me encantó muchísimo porque es una recopilación de historias de personas pertenecientes a la comunidad LGBT y que además pertenecen a comunidades indígenas acá en la ciudad de La Paz, o mejor dicho, en Bolivia. Lo que es bonito es la realidad en la que nos presenta el autor, porque hasta la fecha, tal vez, si hablamos de la comunidad LGBT, tal vez tenemos esa visión de lo que encontramos en las películas, de lo que encontramos en las series, e incluso es una situación un tanto romantizada. Pero acá el autor nos aterriza en algo mucho más interesante. Acá el autor nos va a trasladar a diferentes partes de Bolivia,
Tupiza, San Ignacio de Moxos, Coroico, y son comunidades que si bien están alejadas del foco urbano, muchas veces también están alejadas del sistema de reglas que ya tenemos. Si bien hay como que esa vinculación de que pertenecen a Bolivia, de que también tienen que seguir las reglas, las leyes y todo ello, muchas de esas comunidades tienen sus propias reglas. Se rigen a partir de lo que es su cultura, incluso muchos tienen sus propios idiomas. En ese sentido, el autor hace todo este viaje y recaba estas historias en las que nos presentan en la realidad. Personas que son homosexuales, que son transexuales y pertenecen a esta comunidad. La realidad que nos presenta en muchos casos es muy triste. E incluso en la parte de atrás tenemos un pequeño ensayo en el que el autor indaga con ciertas preguntas en estas comunidades. ¿Cómo fue recabar estas historias? ¿Cómo muchas de estas personas eran reacias a tratar de dar mayor información de la que deberían? Muchas de ellas sí comparten sus experiencias y parte de las preguntas que se les hacía, por ejemplo, era: ¿conoce a una persona que es homosexual, transexual? ¿En qué contexto es su vecino? ¿Es parte de su familia? ¿Cómo es que la comunidad actuó al momento de enterarse? ¿Hubo represalias? Y ese tipo de cosas. Y son informaciones que tú dices, wow, o sea, realmente te ponen en la realidad de lo que es pertenecer a una comunidad LGBT, ser transexual, ser homosexual, en una comunidad que ya tiene sus reglas específicas. De verdad, les aconsejo muchísimo leerlo porque yo creo que nos aleja de lo romántico que puede ser esta situación y de verdad es una excelente lectura. Otro libro que estuve leyendo como colaboración con la revista y con la editorial, en el mes de abril estuve leyendo La paz y la muerte de Mariano Gallardo. Este libro también es muy interesante porque es una recopilación de historias que están vinculadas con las ñatitas. Cada 8 de noviembre acá en Bolivia se festeja a las ñatitas y de hecho es muy interesante porque yo creo que en muchas partes del mundo tal vez tienen una celebración similar. La más cercana que yo encuentro es la de los mexicanos con el Día de los Muertos, que me parece también tiene como que una vinculación con las calaveras y ese tipo de cosas. De hecho es muy interesante lo que sucede en cuanto a cultura en los diferentes países, pero bueno, les pongo en contexto. Cada 8 de noviembre se celebra las ñatitas. ¿Qué son las ñatitas? Son calaveras. Se dice dentro de la tradición que ciertas almas, por lo visto, no quieren abandonar nuestro plano terrenal. Entonces se quedan como que en estas calaveras. La forma en la que se vinculan con los seres humanos en general, con los vivos, es que a partir de un sueño como que se comunican con la persona que se supone debe cuidar de ellas. Y esta persona debe aceptar cuidar de ellas. Y les digo, tiene un contexto muy místico incluso. Y el autor lo que hizo fue recopilar las historias de una maestra consejera, de una yatiri, como quieran llamarla, que es Carlota Guari. Carlota Guari atiende a sus clientes con 18 ñatitas. 18 ñatitas que a lo largo del libro nos van a contar sus historias. En general estamos hablando de muertes trágicas. E incluso es muy interesante pensar cómo es que las personas rinden culto a estas calaveras. Muchas de ellas ni siquiera fueron buenas en vida. Y sí, sus muertes fueron trágicas y las personas acuden a ellas para pedirles protección, les hacen fiestas, les rinden homenajes, les llevan flores y es como que muy interesante pensar cómo es que se crea el culto en una sociedad y a partir de cosas que tú dirías, ¿de dónde nace? O sea, ¿por qué? Con el tema de los santos, por ejemplo, yo lo puedo entender, o sea, es tal vez una buena persona, actuó de buena forma, actuaba de buena forma, pero en este caso, o sea, cuando hay un contexto mucho más oscuro, ¿por qué surge este tipo de cultura, este tipo de tradición? La verdad es que me pareció muy interesante. Tal vez es una lectura más de Todos Santos, de Halloween, de Día de los Muertos, pero de verdad vale la pena conocerla. Otro libro que estuve leyendo, y de verdad puedo decir que los libros de este autor son magia, es Una partida de ajedrez de Stefan Zweig. Sé que cuando había leído Gambito de Dama, muchos me habían recomendado leer este libro. La verdad es que no encuentro mucho la vinculación, pero aún así es una historia muy cortita. No puedo hablarles mucho al respecto, pero les puedo decir nuevamente, es magia. Acá nos encontramos con un narrador que se encuentra prácticamente como que en un barco, en ese tipo de cruceros, viajando por el mundo, donde existe o está, mejor dicho, una persona que es campeón mundial de ajedrez. Lo curioso de esta persona es que se supone que su historia es bastante extraña, ya que
cómo aprende a jugar ajedrez es algo muy interesante, no les quiero spoilear, pero a grandes rasgos nos explican que dentro de lo que son las jugadas que realiza en los juegos de ajedrez, son jugadas muy como que memorizadas, medio extrañas, porque es una persona que por lo visto no es demasiado inteligente, pero sí es muy astuta al momento de realizar sus jugadas. Sé que suena muy extraño, pero en el libro lo explican mucho mejor. Resulta que esta persona es muy reacia a dar como que entrevistas, a dar más información respecto de su infancia, de su adolescencia, de las jugadas que realiza. Entonces, nuestro narrador tiene el objetivo de tal vez recabar mayor información de este campeón mundial. Y resulta que como que organiza un campeonato de ajedrez dentro de este crucero. Por supuesto, las personas que empiezan a participar no son expertas en ajedrez, muchas de ellas son aficionados, jugaron 1, 2, 3 veces en su vida. Sin embargo, esto llama la atención de este campeón mundial, a quien lo invitan a participar. Sin embargo, esto me pareció muy interesante. Muchas veces cuando hablamos de juegos es muy fácil decir, hey, tú eres un campeón mundial de ajedrez, ¿por qué no jugamos? Y él claramente les dice, o sea, para mí el ajedrez es una profesión. Tú no vas con tu amigo a decirle, hey, revísame la muela, si es dentista, y todo perfecto. No, seguramente te va a hacer una consulta, te va a cobrar por esa consulta, y lo mismo pasa con el ajedrez. En ese caso les dice, ok, yo voy a participar de su torneo pequeño de ajedrez, pero ustedes tienen que pagarme por cada juego que yo realice. Y tal cual lo hacen. Muchos de los que están en el crucero reúnen cierta cantidad de dinero para pagarle, porque para ese momento pues era como que, ok, vamos a jugar, pero todos reúnen el dinero para pagarle. Lo curioso es que mientras estaban jugando hay una persona que es como que muy buena en el ajedrez y en una jugada le gana a este campeón mundial. ¿De dónde sale este jugador? ¿Quién es? Es lo que vamos a ir descubriendo a lo largo de estas páginas. No puedo entrar demasiado en ese contexto. Les digo, son muy pocas páginas las que tenemos en esta historia, pero es muy interesante porque está vinculado con la Segunda Guerra Mundial. Esta persona aprende a jugar ajedrez en la Segunda Guerra Mundial, pero ¿en qué contexto? Muchas veces cuando hablamos de lo que sucedió en este periodo de esta guerra, pues vinculamos con los campos de concentración y toda la tragedia de ese hecho, pero por lo visto había personas de mucho interés para los alemanes y estos no eran enviados a los campos de concentración, sino que eran encerrados en incluso hoteles muy lujosos. Algo de eso está vinculado con esta persona. Les digo, no puedo entrar en muchos detalles, no sé cuántas veces ya lo dije, pero de verdad es una historia muy, muy, muy bonita. No solamente si les interesa el ajedrez, si les gusta como que esas historias personales que están vinculadas con hechos históricos, de verdad tienen que leer este libro. Y la última lectura que les puedo compartir, que estuve realizando en estos 2 meses, es una lectura demasiado interesante, es una lectura que ya les adelanto va a estar en mi top 10 de mejores del 2023. Es El Imperio del Dolor de Patrick Radden Keefe. Hace poco les había hablado acerca de este libro y explicarlo para mí es una de las cosas más difíciles. La cantidad de información que vamos a encontrar es demasiada y es demasiado valiosa. Estoy segura que muchos de ustedes vieron esos videos en los que las personas vagan por las calles de Filadelfia en Estados Unidos y casi parecen zombies. Seguramente se han preguntado de dónde nace todo eso. Y hay muchos análisis en TikTok, hay muchos análisis incluso acá en YouTube. Yo quería saber más al respecto y me encontré con este libro que es una joya. El autor indaga en el origen de esta crisis y nos presenta a la familia Sackler, una familia que sí está muy vinculada con esta crisis. Resulta que ellos fueron muy astutos en su proceder, llegado el momento estaban muy vinculados con la venta de fármacos y lo hacían perfectamente. Ellos revolucionaron el marketing de fármacos, de medicamentos, llegando a un punto en el que se hacen de una farmacéutica que no solamente llega a vender medicamentos, sino que empieza a desarrollarlos. El primer medicamento que desarrollan es el MS-Contin, un medicamento a base de morfina, cuyo objetivo era eliminar el dolor. De hecho, su objetivo en general era muy altruista. El principal síntoma de la población es el dolor. Ellos querían eliminarlo y de cierta forma lo estaban logrando. Y a pesar de haber tenido antecedentes de adicciones, ellos realmente creían que las adicciones eran psicológicas. Cuando la patente del MS-Contin ya estaba caducándose, decidieron acudir a una alternativa a base de oxicodona, un opioide mucho más potente que la heroína, que la morfina, y ellos lo sabían. Aún así decidieron comercializarlo. Y a pesar de que tomaron como que medidas de seguridad, llegado el momento, el marketing que realizaron hacer era demasiado agresivo. En un punto dado, todos los médicos en Estados Unidos estaban recetando el oxicodín.
Entonces las personas por un simple dolor acudían al médico, se recetaba el oxicotín, lo tomaban y la crisis empieza cuando las personas ya no necesitaban un oxicotín, necesitaban 2, 3, 5, 10 y obviamente ya incluso se crea el mercado ilícito. El transcurso de ese desarrollo es demasiado interesante porque acabamos de ver el desarrollo o la creación de una de las profesiones más reconocidas a la fecha y de muy buena paga, que son los visitadores médicos. La familia Sackler, les digo, hizo un marketing demasiado agresivo, únicamente mencionando los beneficios, dejando de lado las contraindicaciones y las adicciones que, les digo, ya tenían antecedentes de las mismas. Todo lo que sucede a continuación es demasiado triste. Vamos a tener ciertos testimonios de personas que pasaron por esas crisis, que perdieron a familiares, se hacen demandas que de verdad frustran demasiado y te generan mucha impotencia porque te das cuenta que cuando se habla de élites, se habla de esto. Empresas muy grandes, personas con mucho poder adquisitivo, económico, de mucha influencia, que ante una demanda no se puede hacer nada. Salen libres, salen impunes y no pasa nada. Y eso es lo que sucede acá. De verdad es muy, muy interesante todo lo que nos presenta el autor. E incluso es un trabajo que para mí tiene mucho valor porque el autor se enfrentó en su momento a demandas, se enfrentó a impedir que este tipo de información salga a la luz y de verdad vale la pena conocerlo. Hasta la fecha es el único libro que he encontrado traducido al español de este tema, porque en inglés hay muchos otros libros, pero de verdad si quieren adentrarse a conocer, e incluso a la fecha realmente siento que es un tema necesario, no solamente porque se convierte en una crisis en este país, sino que yo creo que a la larga se va a ir arrastrando en muchas partes del mundo. De verdad, lean este libro, lean cada una de las páginas y de la información que nos presenta el autor, que es demasiado valiosa y nos permite entender lo que está sucediendo actualmente en Estados Unidos y con los opioides. Y bueno, hasta acá el video de hoy. Tenía muchas ganas de hablarles acerca de estas lecturas, de las lecturas del mes de marzo y del mes de abril. Si ustedes conocían alguna de estas lecturas o les llama la atención, me encantaría saber sus comentarios. Sé que últimamente en el canal les estaba subiendo puras reseñas. Intento variar el contenido, pero de verdad que estas últimas lecturas fueron muy interesantes y valía la pena compartírselas, hablárselas en videos únicos. Así que espero que este contenido también les guste. Y les agradezco por su apoyo, por sus comentarios. Sé que a veces tardo en responderles, pero siempre intento hacerlo. Así que muchas gracias por el apoyo tan bonito que le brindan a cada uno de los videos, también al canal. Siento que últimamente están llegando muchas personas y me pone muy nerviosa porque los números van en aumento. Así que nada, de verdad muchísimas gracias por el apoyo y coméntenme qué están leyendo ustedes. Por supuesto, me encantaría leerlos, me encantaría saber acerca de sus lecturas. Por mi parte me despido, espero que este video les haya gustado. Gracias por acompañarme un miércoles más. Que tengan un muy bonito día y que tengan muy buenas lecturas. Chao.